Buenos días, señoritas. Mi nombre es Daisy Saruma y les voy a estar hablando sobre Samantha Schweblin. Samantha Schweblin nació en 1978. Actualmente tiene 43 años y nació en Buenos Aires, Argentina. Desde pequeña Samantha le contaba cuentos a su mamá y le pedía que su mamá le escribiera todo lo que ella decía para que ella pudiera dibujar fotos después. Sus papás también le leían todas las noches. Algunos de sus libros incluían libros de Elsa Bornemann, María Elena Walsh, Las fábulas de Esopo. Y a los 5 o 6 años empezó a pedir a que no leyeran los finales, ya que a ella le encantaba inventar sus propios finales. ¿Cómo era su vida? Bueno, ella tenía una vida un poquito difícil, ya que a temprana edad Samantha tenía una dificultad al integrarse con los demás y era como una persona gris, donde que nadie le hacía caso y por donde que ella pasaba, prácticamente pasaba desapercibida. Una de sus inspiraciones fue su abuelo materno, a quien le gustaba leer libros, aunque él no era un lector que digamos bueno, su lectura no era buena para nada, pero lo que más le inspiró a Samantha fue en la manera que él los leía. Él leía los libros con tanta pasión y eso fue lo que le inculcó a Samantha a escribir libros, porque a ella le gustaba la idea, pensar que algún día alguien va a llegar a contar sus cuentos, sus libros de la misma manera que leía su abuelo. Eh, Mientras su abuelo le leía libros, ella fue influenciada por escritores de Latinoamérica como Cortázar. A los 5 años, ella conoció a su abuelo paterno, quien la introdujo a un taller artístico plástico donde que ella empezó a apreciar la artesanía plástica y donde que ella también aprendió a entender lo que era tener realmente pasión por lo que a uno le gusta y por su vocación. Cuando Samantha Schweblin tenía 12 años, ella dejó de hablar completamente. No quería decir ni una sola palabra y era difícil para ella ya que muchas personas le preguntaban si estaba bien o qué es lo que le pasaba. Pero ella no dejó de hablar porque tuviera algún problema psicomotor o psicólogo, ni tampoco porque tuviera problemas vocales. Pero ella dejó de hablar porque le superaba la enorme diferencia entre lo que ella quería decir y lo que la gente entendía. Fue a partir de ese silencio que las palabras escritas empezaban a tomar fuerza en la vida de ella. Ella sentía que la lengua hablada era una cosa muy peligrosa. En cambio, si lo ponía sobre el papel, ella podía controlarlas e incluso ella lograba influir en los demás. Y esto lo dijo en una entrevista para lecturas de El Tiempo. Luego de haber recuperado el habla, ella estudió cine y fue ahí donde empezó a entender todo lo que implicaba contar historias. Ella atendió a una universidad en los Buenos Aires. Bueno, mientras ella todavía no hablaba, la directora del colegio le dijo a su mamá que si después del verano ella no volvía con un certificado de una psicoanalista diciendo que Samantha era normal, Samantha no podría entrar a la secundaria. Y después de atender con una psicoterapeuta por semanas, ella le dijo
por medio de una carta a la directora diciendo que Samantha era una persona muy normal, pero que tenía completo desinterés por el mundo que le rodeaba. Cuando Samantha tenía como 16, cerca de 17 años, ella empezó a ir a unos talleres literarios más avanzados. Fue cuando ella empezó a tener una conciencia de que había una escritura de inspiración y que por igual había una reescritura, que si la efectividad del texto estaba bien escrito, entonces definitivamente era un material impresionante. Samantha afortunadamente tuvo el apoyo de su familia sobre su vocación y su familia siempre aprobó su carrera. Ella y su familia definitivamente no eran grandes tampoco, no tenía una familia, digamos, de muchos miembros, así que los pocos miembros tenían un fuerte lazo, especialmente Samantha con su abuela. Ellas eran muy cercanas, pero cuando Samantha escribió uno de sus cuentos y se los presentó a su abuela terminó insultándola, hablándole, gritándole, prácticamente la echó de su casa. Y para ella, para Samantha, era un poco estresante, ya que se dio cuenta que algo en ese texto disparó algo muy personal con su abuela. De haber pasado a ser una preocupación, después de un tiempo se dio cuenta que era un éxito. Y fue en ese momento que se dio cuenta que la escritura tenía un poder, algo como una arma, que ella podía usarlo a su favor, ya que ella sabía cómo escribir perfectamente, entendía la literaria a su manera y sabía que cada persona puede entender la literatura con su propia perspectiva. Algunos libros famosos que ella escribió fue El núcleo del disturbio en el 2002, Pájaros en la boca en el 2009, La pesada valija de Benavides en el 2010, Distancia de rescate en el 2014. Este es el libro que nosotros vamos a estar estudiando en clase. Y bueno, este libro específicamente comenzó como un cuento porque Samantha estaba acostumbrada a escribir cuentos. Generalmente cuando ella tenía una idea, ella piensa que puede funcionar como un cuento. Distancia de rescate fue definitivamente un cuento que le trajo muchos problemas, ya que ella tuvo que darle muchas vueltas al tema y no encontraba la forma en cómo lo quería contar, y definitivamente tampoco estaba segura en cuáles serían los personajes. Pero después de batallar con el cuento, cayó en cuenta que Distancia de rescate era una idea que pertenecía al universo de mucho más largo aliento y certidumbre. Otro libro que muy famoso de ella, Siete casas vacías del 2015. Algunas antologías son Cuentos argentinos del 2004, La joven guardia del 2005 y Una terraza propia del 2006. Para Schwabling, lo fantástico en un cuento o en una historia, un libro, está en los detalles mínimos. Y en una de sus entrevistas ella misma dijo, un detalle, un gesto, una sospecha que abre la historia a la posibilidad de otra cosa. Samantha Schweblin también estaba acostumbrada a narrar historias cargadas de atmósferas extrañas y a veces un poco siniestras. Los premios que ella ha ganado incluyen demasiados, pero yo siento que estas son las más importantes o por lo menos las más destacadas. En el 2001, ella obtuvo el primer premio del Fondo Nacional de las Artes y el primer premio del Concurso Nacional
Haroldo Conti con su primer libro El núcleo del disturbio. En el 2008, ella obtuvo el premio de Casa de las Américas por su libro de cuentos Pájaros en la boca. En este mismo año, ella ganó la beca Fonca de Residencias para Artistas del Gobierno mexicano y la residencia Civitella Ranieri en Umbria, Italia. En el 2010, ella fue incluida por la prestigiosa revista Granta entre los 22 mejores narradores iberoamericanos de su generación. En el 2012, ella ganó el premio Juan Rulfo por el cuento Un hombre sin suerte, y en el 2014 se otorgó el premio Konex Diploma al Mérito por su trayectoria como cuentista. Samantha Schweblin ha sido señalada como una de las mejores cuentistas argentinas de las últimas décadas. Incluso en el 2017 ella fue finalista del Man Booker International Prize por su novela Distancia de rescate. Muchos de sus cuentos han sido traducidos a más de 24 lenguajes. Y estos idiomas incluyen alemán, inglés, holandés, húngaro, italiano, francés, portugués, sueco, sérbico. Y la razón por la que ha sido publicada en muchos idiomas es porque su publicación llega a muchas antologías, revistas y medios culturales. Y cabe recalcar que no hace mucho fue incluida en una de las revistas Granta como una de las mejores jóvenes narradoras. En la actualidad, Samantha vive en Berlín y desde el 2016 Samantha empezó a trabajar con un taller en su casa donde invita a personas jóvenes a hablar sobre la literatura, a expresarse, a aprender y a entender la escritura inglesa y española. También todavía sigue trabajando en algunos proyectos que esperamos pronto verlos. Y eso es todo por ahora. No creo que tenga nada más que decir. Un poquito sobre Samantha Schweblin. Me parece que es una persona muy interesante, ya que ha pasado por mucho y toda su trayectoria ha sido interesante e inspiradora.